Bienvenidos de nuevo. Espero que se encuentren súper bien y listos para sumergirnos en una historia que nos ha robado el aliento, nos ha hecho suspirar y, seamos honestos, quizás hasta derramar alguna que otra lagrimita. Hoy vamos a hablar de un amor de telenovela, pero no de uno cualquiera. Hoy vamos a desentrañar y celebrar ese amor eterno que Tuba y Engin han confesado, no solo a sus personajes, sino a todos nosotros, su audiencia fiel. Prepárense porque vamos a recordar esos momentos icónicos, esas miradas que lo decían todo y esas palabras que quedaron grabadas en nuestros corazones. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den a ese botón de suscribirse. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos dedicados a las historias que más amamos. El título Amor de telenovela. Tuba y Engin confiesan su amor eterno a la audiencia, ya nos da una pista clara de lo que vamos a abordar. Vamos a hablar de la química innegable entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, dos de los actores más talentosos y queridos de Turquía, y cómo esa química trascendió la pantalla para convertirse en un fenómeno que cautivó al mundo. No vamos a centrarnos solo en sus personajes, Elif y Ömer de Kara para Aşk, sino en la percepción y la conexión que crearon con el público, una conexión tan fuerte que muchos sentimos que su amor era real, palpable, algo que merecía un final de cuento de hadas. Y precisamente sobre esa confesión de amor eterno a la audiencia, ese sentimiento compartido de que su vínculo era algo más profundo, es de lo que quiero que hablemos hoy. ¿Recuerdan la primera vez que vieron a Tuba y Engin juntos? Ese primer encuentro en pantalla, esa chispa inicial que prendió la llama de una historia de amor inolvidable. Desde el principio había algo especial, una tensión, una atracción que iba más allá de las líneas del guión. Sus miradas se cruzaban y en ellas veíamos un universo de sentimientos no expresados. La forma en que Engin miraba a Tuba, con esa intensidad que solo él sabe proyectar, y la forma en que Tuba respondía, con esa elegancia sutil pero poderosa, crearon una dinámica que pocas veces se ve en la televisión. No era solo actuación, era magia. Kara para Aşk, o Amor de contrabando como muchos la conocimos en Latinoamérica, nos presentó una trama compleja, llena de misterio, intriga y por supuesto, un romance que se desarrollaba en medio de la adversidad. Elif, una joyera talentosa pero endeudada, y Ömer, un detective apasionado y justo, se vieron obligados a unir fuerzas para descubrir la verdad detrás de un asesinato que los conectó de la manera más inesperada. Y en medio de esa búsqueda de justicia, nació un amor que se convirtió en el pilar emocional de la serie. Lo fascinante de Tuba y Engin es cómo lograron que ese amor pareciera tan auténtico. No era un amor forzado, ni exagerado. Era un amor que crecía, que se fortalecía con cada obstáculo, que se nutría de la confianza y el respeto mutuo. Sus diálogos, muchas veces cargados de significado implícito, y sus gestos pequeños pero reveladores, hablaban de una conexión profunda que resonaba con cada uno de nosotros. Y eso es lo que los fans logramos captar. Sentimos que ellos, Tuba y Engin, realmente se enamoraron mientras interpretaban a Elif y Ömer. Recuerdo perfectamente esos momentos en los que, después de una escena particularmente emotiva, veíamos entrevistas o detrás de cámaras y la química seguía ahí. No era solo el personaje de Ömer mirando a Elif, era Engin mirando a Tuba. Y viceversa. Esa complicidad, esa ternura en sus interacciones fuera de cámara, alimentaron aún más la fantasía de un amor real entre ellos. Y ellos, de alguna manera, supieron canalizar esa energía del público. La confesión de amor eterno a la audiencia no fue una declaración formal en un comunicado de prensa, sino una construcción. Fue la forma en que ellos, a través de sus interpretaciones, sus miradas, sus sonrisas cómplices en eventos e incluso en sus interacciones en redes sociales, alimentaron esa esperanza y ese deseo colectivo de que su amor de telenovela se convirtiera en una realidad. Fue como si nos dijeran, sabemos que nos aman como pareja en pantalla, y nosotros también sentimos esa conexión especial. Piensen en esos momentos cumbre de la serie. Las escenas de reconciliación después de una pelea, las declaraciones de amor bajo la lluvia, los momentos de vulnerabilidad donde uno apoyaba al otro. Tuba y Engin no solo actuaban esas escenas, las vivían. Y al vivirlas nos hicieron partícipes de su historia de amor. Nos hicieron sentir que éramos parte de ese romance épico. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no quiere creer en amores así? Amores que superan la ficción, amores que nacen en circunstancias extraordinarias y que se sienten tan puros y sinceros que deseamos que perduren para siempre. La audiencia, al conectar de manera tan profunda con Elif y Ömer, proyectó ese deseo en Tuba y Engin.
Y ellos, con su talento y su carisma, supieron responder a ese sentimiento. La forma en que gestionaron su popularidad, siempre manteniendo un aire de misterio pero a la vez siendo cálidos y cercanos con sus fans, fue clave. Nos daban pinceladas de esa conexión especial, lo suficiente para mantener viva la llama de la esperanza, pero sin revelar demasiado, dejando que nuestra imaginación hiciera el resto. Esa confesión fue más un entendimiento mutuo, una sinergia entre los actores y su público. Además, el hecho de que ambos son actores increíblemente talentosos y con una trayectoria impecable, eleva aún más la admiración. No es solo una pareja bonita, es una dupla de artistas que saben cómo tocar las fibras más sensibles del espectador. Sus interpretaciones individuales ya eran destacadas, pero juntos crearon una química que trascendió fronteras y culturas. Verlos en pantalla era presenciar un arte que nos conmovía profundamente. Y así, capítulo tras capítulo, temporada tras temporada, fuimos testigos de cómo Elif y Homer se enamoraban, se separaban y se reencontraban. Y cada vez que sus caminos se cruzaban de nuevo, sentíamos ese alivio, esa alegría de ver que el amor prevalecía. Esa es la esencia del amor de telenovela, esa promesa de que, a pesar de todo, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Y Tuba y Engin nos vendieron esa promesa de una manera inigualable. Podríamos decir que la confesión de amor eterno a la audiencia fue una declaración implícita de que su vínculo, forjado en el set de filmación, había creado algo especial, algo que ellos mismos valoraban y que sabían que su público amaba. Fue una manera de decir, gracias por creer en nuestro amor, por apoyarnos tanto, y sí, algo muy bonito nació aquí que nos gustaría que el mundo recordara. Y eso, queridos amigos, es lo que hace a las telenovelas tan adictivas, ¿verdad? Esa posibilidad de que la ficción se entrelace con la realidad, o al menos de que la emoción que sentimos sea tan real que deseamos que lo sea. Pensando en su impacto, es innegable que Tuba y Engin se convirtieron en un referente de las parejas de telenovela. Su historia inspiró a muchos y la forma en que manejaron su relación pública, o la ausencia de ella, añadió un aura de misterio que solo aumentó su atractivo. La audiencia se sentía cómplice de su historia, como si fuéramos parte de un club secreto de admiradores de su amor. Y esta, mi gente linda, es la magia de las telenovelas y del talento de actores como Tuba y Engin. Nos invitan a soñar, a creer en el amor eterno, y nos regalan momentos que guardamos en la memoria por mucho tiempo. Su confesión de amor eterno a la audiencia fue, en última instancia, un regalo. Un regalo de momentos inolvidables, de emociones compartidas y de la esperanza de que en algún lugar del mundo, un amor tan puro y apasionado pueda existir. Y hasta aquí nuestro recorrido por este amor de telenovela que tanto nos ha marcado. Hemos recordado la química innegable entre Tuba y Engin, la forma en que sus personajes, Elif y Homer, nos cautivaron con su historia de amor en medio de la adversidad. Hemos hablado de cómo esa conexión trascendió la pantalla y cómo, a través de sus interpretaciones y sus interacciones, nos regalaron esa sensación de amor eterno, esa confesión implícita a todos nosotros, su audiencia fiel. Es un recordatorio de que las historias bien contadas y los actores que viven sus personajes pueden crear algo verdaderamente especial, algo que resuena en nuestros corazones mucho después de que los créditos finales hayan aparecido. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo vivieron ustedes el amor entre Elif y Homer? ¿Sintieron esa química entre Tuba y Engin? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si el vídeo les gustó, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de las telenovelas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!